que usted no esté acostumbrado a las encuestas. Vamos igual a ponerla y va a tener unas opciones. Usted puede seleccionar la opción. Esta es de opción múltiple. Y cuando todo el mundo haya participado en la encuesta, entonces vamos a mostrar los resultados. Finalmente, tenemos algunos consejos de accesibilidad. Por favor, diga su nombre y organización cuando habla. Por favor, utilice un lenguaje que no sea de jerga. Por favor, mantenga su micrófono silenciado para que no haya ruidos de fondo. Manténgase, por favor, lo más preciso posible con sus intervenciones, sea respetuoso. Y finalmente, les queremos mostrar la agenda de hoy. Tenemos una presentación por parte de Amalia Gamio, que es una colega que trabaja en el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad y del Grupo de Trabajo de Desinstitucionalización. Luego vamos a tener a Draga Siric Milovanic, compañera que va a hablar un poco de la coalición global y la desinstitucionalización. Luego vamos a tener colegas de base, de cómo las guías se han venido implementando en lugares del mundo. Risha Sharma, compañera de TCI también, va a estar liderando la sesión. Luego vamos con Sabina a tener... Sabiha va a ser la moderadora para hacer un poco la discusión, que falta las intervenciones. Y Manel va también mostrar un poco cuáles son las guías disponibles, las directrices disponibles, los diferentes idiomas y formatos, y finalmente vamos a tener pues, el cierre de la sesión. Primero, antes de ir con Amalia, vamos a invitarles a que desarrollemos esta primera encuesta para que sepamos quiénes estamos aquí unidos en el webinar. Entonces, primero, ¿qué tipo de organización usted está representando? Y la segunda es de qué región es usted. Pues ambas son de opción múltiple. Van a ver que las preguntas están traducidas también al español. Entonces tienen que bajar un poco para responder la número 2. Le da selección a la que corresponda. Puede responder más de una opción si así lo desea. Y cuando estén listos, entonces le dan enviar. Un poco más de tiempo para que todos puedan terminar y completar las dos preguntas. Rita puede ver los resultados, entonces aún estamos recibiendo las respuestas. Un poco más de tiempo para que todos terminen de responder. Ya podemos compartir los resultados. Muchas gracias por completarla. Podemos ver que tenemos la mayoría de la gente que se ha unido, son de OPD, de Organización de Personas con Discapacidad, otras organizaciones de la sociedad civil.
con discapacidades también en sí misma. Tenemos gente de Europa con nosotros, pero también hay gente de África, de Asia y Norteamérica. Muchas gracias. Tenemos otra encuesta antes de que Amalia tome la palabra, que nos pregunta ¿hasta qué punto es usted consciente de los lineamientos? ¿Hasta qué punto está usted familiarizado y es consciente de estos lineamientos de desinstitucionalización? ¿En qué medida conoce las directrices? Las opciones son si las conoce muy bien, las conoce algo o no las conoce nada. Okay. Rita, did people respond? Yeah, I think we could end it here. Okay, so we can see the results, perhaps. Ya podemos ver los resultados. All right. So the majority of people. La mayoría de las personas sí están familiarizadas, algunas están las conocen muy bien, otras las conocen parcialmente y otras no las conocen. Entonces, esto hace que este webinario también nos permita incluso profundizar en esta información. Le voy a dar ahora sí la palabra a Amalia. Voy a presentar a Amalia primero, ella es de México, ella ha estado involucrada desde el 2018, ha sido elegida. Y en el comité ella ha venido trabajando personalmente en el desarrollo de las directrices, incluyendo de la desinstitucionalización incluida en las emergencias, y está trabajando en el comentario general 8 del derecho al trabajo y al empleo. Entonces, Amalia, te damos la palabra. No sé si hay un tema con la interpretación de señas, ya le vamos a resolver. Pero por ahora, Amalia, por favor, te damos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación a mis queridos amigos de la Coalición Global para la Desinstitucionalización. Me encanta verlos de nuevo. Como ya dijeron, yo estoy en el grupo de trabajo sobre desinstitucionalización en el comité, así que tuve la fortuna de trabajar en la elaboración e incluso me tocó dar el mazazo de aprobación a las directrices sobre desinstitucionalización. Bueno, voy a comentar que el comité pues venía observando la falta de aplicación tanto del artículo 19, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, de su observación general número 5 y del artículo 12 sobre igualdad ante la ley. Todo esto se agravó durante la pandemia y entonces el comité observó altas tasas de infección y muerte entre las personas con discapacidad segregadas en instituciones. Fue terrible, ¿no? La guerra en Ucrania también nos mostró cómo, incluso con la guerra actual, ya sabemos que nos está dejando atrás a las personas con discapacidad, especialmente aquellas confinadas. Todo ello llevó al comité a considerar la necesidad urgente de crear un grupo de trabajo sobre la desinstitucionalización en 2020. Una vez creado, la primera tarea fue consultar a la sociedad civil de personas con discapacidad psicosocial e intelectual para elaborar las directrices de desinstitucionalización. Esto fue en un claro ejemplo de seguimiento del mandato del artículo 4.3 y su observación general número 7. La consulta se llevó a cabo en 7 regiones del mundo. Fue interesantísima, fue una consulta muy amplia, muy bien recibida, hubo enorme participación, se obtuvieron valiosas aportaciones que dieron lugar al primer borrador.
Participó, por supuesto, la Coalición Global para la Desinstitucionalización y universidades de México e Inglaterra. Cada nuevo borrador se sometió a consulta de las organizaciones de personas con discapacidad, de manera que estas fueron unas directrices hechas por las personas con discapacidad. Realmente fue un arduo trabajo de más de 2 años y medio y culminó con la aprobación de las directrices por el Pleno del Comité el 9 de septiembre de 2022, con gran alegría y celebración por todos sus miembros. De manera que ahora tenemos el artículo 12 y su observación general número 1, el artículo 19 y su observación general número 5, el artículo 14 y sus directrices, que no siempre son bien conocidas, sobre la libertad y seguridad de la persona, y las directrices sobre desinstitucionalización, incluidas las situaciones de emergencia. Un conjunto de herramientas a disposición de los Estados parte para que ya se devuelva a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual su dignidad como seres humanos, su autonomía y su capacidad de decidir por sí mismas en las decisiones que les conciernen. De las magníficas directrices hacen en artículos de la Convención que resalten el obligado involucramiento de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en el proceso, que se marque claramente que es un proceso. La interseccionalidad tan importante de la que tanto hablamos y a veces no ponemos en práctica. La justicia restaurativa, que ya sabemos, antes se pensaba que era solo para grupos de violencia muy grande. Bueno, las personas con discapacidad han sido sometidas por años a terrible violencia en los centros de segregación. Y que se hable de las situaciones de emergencia es importantísimo. Que se destaque reiteradamente el deber de los Estados parte en la desinstitucionalización. Ellos no parecen haber entendido que es una obligación emanada de la Convención desde su entrada en vigor en 2008. Me parece muy importante que se puntualice la inoperancia del argumento de que las personas con discapacidad pueden elegir, entre comillas, la institucionalización. Eso me encanta que se puntualice. Las directrices no dejan nada fuera del proceso, ni la legislación, la necesidad de hacer enmiendas en las legislaciones, ni la necesidad de proporcionar una vivienda accesible y un trabajo digno a las personas que dejan la institución. Se contempla paso a paso, resaltando siempre que se debe devolver la dignidad y la autonomía a las personas con discapacidad. No deja de repetir que es fundamental para su desarrollo el respeto a la capacidad jurídica de la persona, garantizando que la elección sobre dónde y con quién vivir sea real y efectiva, para lo cual requiere de apoyos comunitarios amplios y de acceso a los servicios que se brindan a todos, sin dejar atrás la necesidad de asignación de recursos, y llega hasta el punto de que se hable de la preparación para abandonar la institución y cómo se ve a las personas con discapacidad ya viviendo en la comunidad. Y por supuesto, nos habla del seguimiento y la importancia de contar con datos desglosados. No deja nada fuera. Actualmente yo me siento preocupada por la implementación. Nada menos ahora que acaban de preguntar quiénes están presentes en este webinar, no hay nadie de gobierno, que es lo que más nos preocupa. Ciertamente la elaboración y publicación de las directrices causó una enorme y entusiasta recepción entre la sociedad civil de personas con discapacidad. Tenemos analizado que la observación general número 1 y estas directrices han sido con mucho los 2 documentos que más entusiasta recepción han tenido por las organizaciones de personas con discapacidad. De hecho, se han realizado múltiples seminarios en diferentes partes del mundo, en Asia, en América Latina, en Europa, para la difusión de las directrices. Ahora mismo estamos en uno importantísimo. Esto es realmente digno de resaltarse, pero no he visto el mismo entusiasmo entre los gobiernos.
Hace unos días, y ya casi termino porque se me viene el tiempo encima, estuve en la presentación de una muy interesante película realizada por Noruega sobre las coerciones, los tratamientos e institucionalizaciones forzadas. La película se basó en las normas de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental, sobre cuya última versión nuestro comité envió una amplia explicación de por qué no se sumaba a aprobarlas. Al final de la película yo comenté sobre las directrices sobre desinstitucionalización, incluidas las situaciones de emergencia, y la respuesta que a mí me asombró fue: gracias por compartir, no las conocíamos, lo que por supuesto me causó una enorme preocupación. Así que yo planteo a esta mesa y pregunto y les pido ayuda. ¿Qué más podríamos hacer nosotros desde el comité o desde la sociedad para que las directrices sean implementadas por los gobiernos de los estados parte? Disculpen, creo que me pasé un poco de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, Amalia, for this presentation. Don't worry, and thank you for ending on this important question. Muchas gracias, Amalia, por la presentación y gracias por finalizar con esta pregunta sobre la finalización, por la implementación de las directrices. Ahora voy a dar la palabra a Dragan Esteban para que nos comente sobre el rol de la coalición global en este proceso de promover las directrices. Dragan, vas a empezar, me parece, entonces te doy la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar con ustedes hoy. Quiero contar un poco más sobre la coalición global sobre deinstitucionalización. Creo que quizás hay personas que no conocen nuestro rol y Esteban va a hablar sobre nuestros planes que incluyen este seminario. La coalición global es una coalición de 7 organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil que se crearon con el mismo objetivo colectivo de promover vivir de manera independiente y de inclusión para las personas con discapacidad bajo el artículo 19 de la Convención. Adoptamos una postura conjunta que reconoce que la institucionalización es una práctica de discriminación contra las personas con discapacidad y que no hay una justificación para perpetuarla. Esta no es una forma apropiada para las personas con discapacidad. Y a pesar de los instrumentos internacionales dentro del derecho, se continúa deteniendo a las personas con discapacidad. Queremos promover una mayor sensibilización y mayor implementación de las directrices por medio de actividades colectivas, construcción de capacidades para las organizaciones con personas con discapacidad, gobiernos y otras partes interesadas relevantes. Todo esto empezó en el 2020, cuando se reunieron organizaciones en torno al monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia. Y habían varias organizaciones como parte de esa iniciativa y queríamos construir medidas estatales para responder a la crisis causada por la pandemia. Recogimos más de 2,000 testimonios de 135 países del mundo y lo que se resaltó fue
la extensa cantidad de violaciones a los derechos humanos contra las personas, incluyendo infancias y personas adultas, lo que eventualmente llevó a la iniciativa dedicada a la desinstitucionalización. Nuestras organizaciones se reunieron para apoyar el comité y apoyar el desarrollo de las directrices sobre desinstitucionalización. Dedicamos nuestros esfuerzos a el apoyo a las personas con discapacidad internacionalmente, especialmente aquellas que se ven más afectadas por la institucionalización y con el propósito de avanzar en las directrices y crear una mayor difusión. En enero de 2021, trabajamos con personas mayores, mujeres sobrevivientes, organizaciones de base y de incidencia. Todos presentaron testimonios, experiencias y propuestas. Algunos ejemplos que quiero compartir que se recibieron de personas en instituciones incluyen que se debe responder al trauma institucional. Se puede ver que hay una falta de enfoque en la prevención y que también tenemos que garantizar que las personas con discapacidad no serán obligadas a entrar a la pobreza. Todo lo que ha hecho la coalición ha sido para traer las experiencias y voces de las personas que continúan viviendo en instituciones o que tienen unos antecedentes en instituciones y colocar su voz y utilizarla para influenciar el resultado final de las directrices. Durante el proceso de consulta pública, cuando se sacó el borrador, la coalición global organizó una serie de seminarios, de formaciones, de traducciones para facilitar una participación lo más amplia posible en todas las partes del mundo. Durante el 2022 y el 2023, en cuanto al borrador de directrices y luego de que se adoptaran las directrices, trabajamos con varias personas en eventos de formación para preparar aportes y en el proceso de difusión. Luego escucharán sobre todas las traducciones a las cuales pueden acceder en nuestra página web y en la página del comité. Y no voy a mencionar todas las traducciones por ello, pero eso fue uno de nuestros esfuerzos para lograr que las directrices fueran exitosas en distintas regiones del mundo. Hemos dedicado trabajo a la colaboración con actores regionales e internacionales para llevarlos a organizaciones locales y hemos adoptado declaraciones conjuntas que tienen que ver con la celebración de los derechos en cuanto a la vida independiente y la inclusión y nos reunimos para hacer incidencia por la desinstitucionalización en el contexto del conflicto en Ucrania. Y nuestra declaración conjunta reciente tiene que ver con una posición sobre ciertos tipos de cuidado hacia las infancias que son prácticas de institucionalización. Ahora le pasaré la palabra a Steven.
quiero enfatizar que todo lo que hemos hecho es gracias a personas que han dado sus testimonios, que son personas que han estado institucionalizadas y que han sido lo suficientemente valientes como para compartir sus experiencias con nosotros. Tengo mucho agradecimiento a esas personas y le doy la palabra a Steven. Muchas gracias, Dragana. Es maravilloso ver a cada las personas que están acá. Amalia, que no entiendo cómo logras estar en tantos lugares. Soy Steven Allen, soy el director ejecutivo del Validity Foundation. No somos una organización de personas con discapacidad, pero sí nos enfocamos en los derechos humanos y hacemos estrategias legales en cuanto a las personas con discapacidad. Para nosotros, hacer parte de la coalición global sobre desinstitucionalización ha sido una experiencia importante. Tenemos trabajo en Europa y en distintas partes del mundo por muchos años y la institucionalización continúa en muchos gobiernos. Sabemos que hay violaciones a los derechos graves en esas instituciones y muchas veces representamos a personas víctimas de tortura y maltrato. Ser segregado de la sociedad tiene un efecto muy grave sobre las personas individuales, pero también un impacto social. Y para nosotros, la coalición nos ha dado esperanza de que podemos avanzar en la agenda y tomar pasos para que la institucionalización sea abolida y que las personas con discapacidad tengan nuevamente sus derechos y que puedan volver a sus comunidades. Todas las organizaciones en la coalición global de desinstitucionalización se han comprometido a difundir las directrices. En algunos casos hemos tenido señales positivas de parte de unos gobiernos, pero debo decir que hemos escuchado muy poco de muchos. Tenemos que reunirnos para fortalecer nuestro compromiso común. Y como dice Amalia, tenemos que empujar a los gobiernos a que tomen acción. Tenemos que fortalecer nuestra acción colectiva. Dentro de las directrices se cambia la narrativa. Primero se busca que se adopte una perspectiva de justicia restaurativa. Esto responde a las violaciones a los derechos humanos que solo pueden resolverse con un compromiso de parte de los gobiernos a la deinstitucionalización. Las directrices se centran en las experiencias de las personas que han sido institucionalizadas. Para nosotros esto es clave. No se trata solamente de reorganizar las estructuras sociales de protección. Se trata de reconocer los daños que han sido creados a largo plazo con estas prácticas. Desde que se adoptaron las directrices, hemos discutido cómo podemos apoyar un movimiento juvenil que pueda avanzar en esto. Algunas de las actividades que vamos a realizar se colocan en la diapositiva que está sobre la pantalla. Una de las primeras, con el liderazgo de la red sobre vida independiente, es crear una herramienta, una caja de herramientas para alcanzar la implementación. Hay prácticas para esto y las difundiremos. Pasaremos de las palabras a la acción. En segundo lugar, queremos también realizar una encuesta global virtual.
Queremos escuchar de parte de personas con discapacidad y de gobiernos sobre sus experiencias en la implementación de las directrices. Queremos identificar prácticas prometedoras y queremos crear ímpetu para el cambio. Esta serie de webinarios hace parte de eso. Queremos crear un espacio donde podamos reunir el movimiento y también expandir el conocimiento sobre los pasos que pueden tomarse para mover hacia adelante. Los donantes muchas veces tienen un rol importante porque el sistema de caridad antiguo sigue continuando y muchas veces apoya la institucionalización en varios países del mundo. Los donantes tienen que hablar con la comunidad de las personas con discapacidad y esperamos que respeten las directrices. La coalición global está muy emocionada y comprende la importancia de las redes regionales de personas con discapacidad para activar acciones para implementar las directrices. Tenemos una red en Europa, se está desarrollando una red en las Américas y conocemos otras redes en la zona de Asia y el Pacífico. Necesitamos más redes y la coalición global tiene la disposición de conectarnos con estas redes. Queremos aprender los unos de los otros y construir una estrategia para avanzar con estas directrices. Queremos que la institucionalización esté en un lugar importante en la agenda. Y mientras vamos avanzando hacia los objetivos de desarrollo sostenible, es importante que la desinstitucionalización y la vida independiente sean componentes importantes de una agenda de desarrollo internacional. Otras narrativas pueden representar amenazas y creemos que las directrices deben reconocerse como el estándar más importante para actuar contra la historia de la institucionalización que hemos conversado. También queremos escuchar de parte de ustedes qué creen que debemos estar haciendo como coalición global, cómo podemos apoyar su incidencia, cómo podemos lograr que los gobiernos escuchen. Si quieren, nos pueden escribir por correo. Acá está nuestro correo electrónico, contacto@gcdi.org. Muchas gracias. Gracias a Steven y Dragana por este resumen completo de lo que se ha hecho y ahora daré la palabra a Richa, que tomará la moderación. Good morning, good afternoon. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Richa Sharma. Yo estoy con el tema de la inclusión y soy parte de la defensa de la desinstitucionalización. Estoy trabajando también con discapacidades psicosociales al nivel de la coalición global. Ahora que hemos conocido la evolución de los lineamientos y de las directrices, para nosotros como coalición creemos que es importante escuchar la situación actual de la implementación de la desinstitucionalización en las diferentes regiones en el mundo. Estamos honradas de tener a nosotras defensores de la implementación de 3 regiones que van a estar compartiendo cómo han venido defendiendo este lineamiento en los diferentes países. Silvia Kwan representa la Coalición Interamericana de Desinstitucionalización. Vemos en la diapositiva para su referencia, ella es Silvia de Guatemala.
Muchísimas gracias y saludos a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con tantas personas que también son familiares para mí, conocidas, y aquellas que no me conocen. Yo vivo en Guatemala, que es Centroamérica, y represento OPD, Pie Independiente Colectivo. Estoy en la junta de la junta de derechos. Voy a empezar a hablar en español, así que por favor hagan uso de la interpretación. Para la desinstitucionalización. La coalición se conformó en el año 2022 y en ella participan actualmente 30 organizaciones de personas con discapacidad, de diversas discapacidades, pero también organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, usuarios y exusuarios de la psiquiatría, otras organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad con trayectoria vivida, además de que se siguen sumando más organizaciones. Estas organizaciones actualmente provienen de 7 países de la región, básicamente Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos, pero organizaciones de la región que estén interesadas son bienvenidas a formar parte de la coalición y a los esfuerzos que estamos impulsando. La coalición se ha enfocado en la promoción de las directrices para la desinstitucionalización y algunas de las acciones estratégicas que voy a mencionar ahora son en las que hemos venido trabajando, ya sea como coalición o como organizaciones formando parte de la coalición. Estas incluyen reformas legales. No, the time window has passed. Where is it? Okay, I'll go find it. Sorry, somebody opened their mic. Okay. Bueno, estas acciones incluyen reformas legales para el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y también la prohibición de la institucionalización forzada. Otra acción estratégica clave es la formulación de políticas para la desinstitucionalización en consistencia con las directrices para la desinstitucionalización y paralelamente políticas para la creación de sistemas de apoyo para la vida independiente de las personas con discapacidad basados en los principios del consentimiento libre e informado y el respeto pleno de los derechos humanos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Hemos incluido también acciones de toma de conciencia para conocer las guías para la desinstitucionalización de emergencia que van dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de personas con discapacidad y familias también. Hemos identificado que las directrices para la desinstitucionalización en realidad son bastante desconocidas todavía. Estas acciones deben incluir el refuerzo del enfoque de derechos de las personas con discapacidad y el rechazo al modelo médico, la lucha contra los estigmas y la discriminación y el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, el empoderamiento de las propias personas con discapacidad que han sido institucionalizadas y fomentar su participación en todas las etapas y todos los procesos de desinstitucionalización e inclusión en la vida comunitaria. En todos estos procesos y acciones estratégicas es importante hacer consultas a las personas con discapacidad
a través de las organizaciones que la representan. Finalmente, a nivel regional, hemos también iniciado un intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones de los diferentes países y sobre todo brindando apoyo a aquellas organizaciones que se encuentran en países que enfrentan aún muchos retos en el cumplimiento de políticas para la desinstitucionalización de personas con discapacidad. Thank you very much. Thank you, Sophia. Thank you for Gracias, Sofía. Gracias por compartirlo. sharing. Uganda, Vamos a ir a Uganda, que está representado por la compañera mental health support. Robina Alamuja, que es de Uganda. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar compartiéndoles un saludo a la vida. Hoy estamos hablando de la vida y el uso de la institucionalización y todo lo que tiene que ver con este asunto. Como ustedes saben, yo soy Robina de Uganda. Represento fuerzas de las bases. También represento a mis comunidades con discapacidad y en una plataforma nacional que también son regionales como el Foro Africano y la transformación de comunidades para la inclusión. A todos estos niveles que se están conectados, hay voces e historias de mis hermanas y hermanos, de todas las edades, de lo que han vivido, también como yo, como una sobreviviente de las instituciones. Y el tiempo no me permite contarles mi experiencia en institucionalización y en las comunidades que están buscando las transformaciones para las personas con discapacidad y están para que nos vean como personas, como seres humanos. Tener acceso a estas historias. Por ejemplo, pido un tiempo el tiempo que nos conecta como seres humanos, porque no estamos hablando de temas. Estamos hablando de nuestras vidas y las vidas de los y las humanas. Cada vez que hablo de este tema, de las instituciones, personalmente yo realmente rezo y pido a Dios que me mantenga mis emociones, que las voces todavía están en mí. Y estratégicamente decidí hacer un trabajo voluntario en una institución psiquiátrica en Uganda, solo para ver, que es la única posibilidad que pude tener acceso a ver cómo es que la gente está viviendo desde que yo estuve. Había un hombre muy joven con un universitario y cada vez que me veía me decía lo mismo: Rubina, tú eres mi única esperanza aquí, fuera de aquí. Y yo empecé a llorar porque sentí que él tenía esperanza de que podríamos ayudarlo a salir, pero en realidad no tenía poder para ayudarle a salir. Solamente pude rezar a Dios Todopoderoso para que encontráramos la manera, porque la familia lo vio allí y trabajaba con el cuerpo médico para mantenerlo ahí. Yo fui a la familia y la madre, los padres le hablaron y no tenían la voluntad de sacarlo de este lugar. Esta es una de las historias
que quería traer aquí para conectar con ustedes. Y por esta razón, la organización de personas discapacitadas, dada nuestra experiencia y en las comunidades, en todos los niveles, como niveles de coalición, a todos los niveles, nuestras experiencias en las instituciones, a partir de ello empezamos a trabajar alrededor de esto. Si como seres humanos podemos tener el amor real uno hacia otro, nuestro valor fundamental es el amor. Y todas las personas con discapacidades psicosociales deberían estar completamente incluidas en las comunidades. Así que empezamos a ver las cosas de otra manera. No sabemos ni siquiera a veces cómo nombrarlo, ¿no? Porque hay muchas iniciativas de muchas organizaciones a nivel local, a nivel nacional, de personas con discapacidades, y hemos estado liderando muchas iniciativas, pero no sabíamos hasta que salió esta directriz. La desinstitucionalización, entonces empezamos a conectarnos. Y empezamos a sacar los casos, a mostrarlos y empezar a buscar apoyo. Empezamos a ir a los abogados y que si nos queremos sentar con el gobierno de Uganda. Me dijeron, vayan a la Corte Constitucional y podemos leer las historias. El caso que les menciono. Que nos ha, para demostrar cómo nos ha esclavizado en estas prácticas. La transformación de las comunidades para la inclusión. Con este tema decidimos hacer cosas a nivel local como organización en ese momento para comenzar con nuestra ciudad porque tenemos historias en las experiencias en nuestra ciudad. Y todas las personas que tienen discapacidad se pueden mover por la ciudad. Los tomaron a las personas y las institucionalizaron en un hospital psiquiátrico nacional. Entonces decidimos hacer algo y empezamos por hacer asesorías rápidas a nuestros líderes locales, el gobierno local, decir que ellos debían entender y hacer uso de estas directrices. Nosotros empezamos a incluirles, empezamos a asesorarles legalmente. Para hacer conciencia en la población. No para que piensen para que nos puedan simplemente poner en una institución psiquiátrica sin ni siquiera nuestro consentimiento. Entonces hizo unos encuentros bilaterales en los que expusimos que necesitábamos hablar uno por uno y ver qué se podía hacer de manera concreta. Entonces los unimos también para discutir las cosas conjuntamente, de por qué las personas estaban allí y empezar a recolectar testimonios. Por ejemplo, también testimonios de las personas que ya estaban integradas en la comunidad y que puedan decir cómo ellos pueden contribuir a las comunidades y las experiencias por el contrario de las instituciones. Y así se empieza a trabajar. Cada uno de los departamentos, por ejemplo, el de salud, el departamento de comunidad, también pone el departamento de educación, de medio ambiente y de emergencias. Después de esas reuniones bilaterales les pedimos hacer compromisos, comprometerse y empezaron a hacerlos. Por ejemplo, a empezar a hacer esto o lo otro.
Y lo que nos parece importante es que nos dijeron que necesitaban más capacitación, más conocimiento al respecto, más infraestructura al interior de las comunidades. Y cómo esto se puede implementar en los diferentes niveles. Y lo que ellos dijeron es que, por favor, que la gente tenga más fundamentos para que ellos tuvieran como más argumentaciones y poder avanzar en la implementación de esto. Las comunidades para la inclusión, por ejemplo, en Uganda, apoyaron unas de las mujeres, a las mujeres con discapacidades. Robina, I'm sorry. Can you please take a few seconds and wrap it up? Just because we are. ¿Puedes, por favor, Robina, ir cerrando para terminar esta intervención? Bueno, lo que les estoy contando es porque efectivamente hay accesibilidad, pero en nuestras iniciativas locales hemos descubierto que hay una necesidad de concientización, de hacer esto conocido, de que estos lineamientos sean apropiados. Segundo, también hay una necesidad de construir capacidades con personas con discapacidades psicosociales. Pero las historias no pueden terminar, tenemos que seguir hablando de esto. Les doy esperanza, quiero cerrar diciendo que hay esperanza y que las personas con discapacidades también hablan el mismo idioma y que necesitamos intervenciones de Dios para apoyarnos como seres humanos y que nosotros podamos tener nuestra voz y elegir libremente de vivir con nuestras comunidades como todo el mundo lo puede hacer. Y con las comunidades de base. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga para seguir trabajando conjuntamente. Gracias. Vamos a la República de Corea. El compañero Hanbol que representa a el foro. Muchísimas gracias a todas las personas que se unen de diferentes lugares. Yo hago parte del foro coreano que trabaja por las personas con discapacidad y trabajamos más o menos con 17 organizaciones. Lo que voy a decirles al respecto es que todas las organizaciones y todas las que son miembros es lo que voy a contarles, ¿no? Quiero que sepan eso, que yo hablo en nombre de todas las organizaciones. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes hoy y contarles un poco cómo la sociedad coreana ha venido implementando y apropiando estos lineamientos. Y desde que se estableció, las organizaciones han considerado estas directrices como un mapa que nos permite avanzar en una sociedad incluyente. Esto se tradujo al coreano, por ejemplo, para que más personas puedan tener acceso a los lineamientos. Luego lo que hicimos fue una versión local de los lineamientos. Lo que encontramos es que los lineamientos son una herramienta muy importante para nuestro activismo. Entonces, reflexionamos sobre los principios de los lineamientos y nos ayuda a hacer exigencia para la construcción de leyes que permitan su implementación. También estudiamos los lineamientos que incluyeron muchas conferencias, seminarios, indicadores de desarrollo, de cómo la sociedad coreana lo está implementando. Dado que lo hemos venido haciendo, estamos construyendo, estamos en la Asamblea Nacional. El último año empezamos a acercarnos a las instituciones, por un lado, pero el otro documento es cómo abordar el tema de los y las sobrevivientes. Hemos hecho una serie de... por ejemplo, el año pasado, un cura católico
comparó personas con discapacidades de aprendizaje con animales. Entonces, él insistió en que las personas no deberían dejar las instituciones y que la representación de nuestra organización tiene muchas instituciones y escribimos en periódicos que dijeron que el lineamiento era muy radical y que era irracional. Por favor, la siguiente diapositiva. Institutionalization, he said it is just a fantasy. Decía que esto era simplemente una fantasía, no solamente varias personas que apoyan las instituciones están diciendo que las personas están muriendo por desinstitucionalización forzada, pero esto no es cierto. Responde a los servicios que no existen en las comunidades, pero entiendo que la gente tiene miedo al cambio y por eso se habló sobre crear sensibilidad sobre el artículo 19 de la Convención con personas prestadoras de servicios, creadoras de políticas, familiares, etcétera. Esto en realidad va en contra de las directrices. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y Bienestar dijo que va a crear 2 nuevas instituciones este año y dice que reducir el tamaño de las instituciones es una forma de desinstitucionalización. Y dijeron que las instituciones deben mantenerse porque son una posibilidad de decisión de las personas, lo cual es ridículo. Y la ciudad metropolitana de Seúl dice que la desinstitucionalización es muy costosa y dice que solamente que las personas con capacidad racional pueden vivir independientemente. Creo que estas instituciones no están haciendo esto porque no conocen las directrices. Creo que la desinstitucionalización está en una etapa política. En Corea hubo una acción en abril diciendo que fue por parte de grupos de sobrevivientes y organizaciones de personas con discapacidad y se llamó la fiesta de los derechos de la desinstitucionalización. Están demandando que los candidatos respeten las directrices y respeten nuestros derechos a la movilidad, a la educación, al trabajo, a la desinstitucionalización, a la vida independiente. Y creemos que las acciones deben ser más fuertes y tenemos que apegarnos a las directrices para no perder nuestras vidas. Gracias por todo el trabajo y gracias a la coalición internacional por hacer un esfuerzo por transformar esto de palabras a la práctica. Antes de cerrar la sesión, tenemos unas preguntas para ustedes. Pueden ver la primera pregunta en la pantalla. Le pido a Rita que coloque la primera pregunta para que la puedan responder. La pregunta es, ¿en qué medida conocen las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad las directrices en su país? Y
les pedimos responder a la pregunta. Rita, are we still getting the responses? Rita, ¿aún estamos recibiendo las respuestas? Sí, demos unos segundos más. Aún estamos recibiendo respuestas. I think we can end it now. Yes, please. Creo que ya podemos terminarlo. And we get, yeah. So, okay, the results show that Entonces, los 40% are resultados somewhat aware muestran and que la 55% mayoría are not las aware at all. conocen en cierta That medida o algo is y really work with 35 direct no las and conocen guidelines del todo. on the Entonces, institutionalization esto and nos also muestra que hay disability que concerns. promover las Let me directrices go to the en next nuestras question. propias The next slide. comunidades y vamos a ir a la So the siguiente question is, to what encuesta. extent is the La responsible pregunta governing es en body qué medida aware of the el threat? gobierno Rita, can you please, play responsable o la now? parte del gobierno responsable, Yeah. perdón, We'll ¿en again qué go medida fast forward conoce el so that more organismo participants gubernamental responsable las directrices en su país? Les pedimos por favor responder a la pregunta. Rita, can we display it now or still getting responses? Podemos ver los... Wait just a few more seconds. Responses are still coming in. Esperemos un momento, aún estamos recibiendo respuestas. I think we could end here. Y ahora los resultados. Okay, so a majority La mayoría actually dice of que the no report feels las conoce nada. Pero también hemos escuchado que los gobiernos no conocen las directrices y la siguiente respuesta no les conoce algo. Gracias a todos. Creo que vamos a pasar a la siguiente sesión. Hi everyone. My name is Bea. Hola, mi nombre es Abby. Soy Soy investigadora en el Centro por Derechos Humanos en Sudáfrica y voy a moderar esta sesión. El propósito de esta sesión es entender qué parte de las directrices no son conocidas o no se entienden. ¿Puedes colocar la encuesta 5, por favor? Okay, Rita, I think we can maybe try to display the responses now. We're still receiving some, but if you want, I can start sharing a bit of the, Yes, few of that the would be answers. great. So far, the most selected answer seems to be the enabling legal and policy frameworks that has received majority of the votes so far. And it is followed by the section on remedies, reparation, and redress. So far, those seem to be... Por la parte de recursos y reparaciones, pero aún estamos recibiendo respuestas. Si hay alguien más que quiere compartir por 30 segundos lo que más les ha costado entender, eso sería útil. Si alguien quisiera dar una retroalimentación, pueden alzar la mano y les daremos 30 segundos para hablar. Okay, I don't see any hands. No veo ninguna mano alzada. Okay, Cesar, please go ahead. César, adelante.
César, vemos que alzaste la mano, pero ya no la alzas. ¿Aún quisieras contribuir algo? César, estás con el micrófono cerrado. Okay, I don't see him in the meeting any longer. Creo. Okay, please go ahead, Cesar. Adelante, César. Lo que quería decir hay una necesidad de una incidencia fuerte. Gracias. Thank you so much, Cesar. Gracias, César. Is there anyone else ¿Alguien that más would like quisiera to decir contribute to what Cesar has said or anything else? algo para sumar a lo que dijo César? We could maybe, if not, show now the results. Y si no, podemos mostrar los resultados. Adelante, Rita. So it looks like the results Listo, entonces parece que no hay como una mayoría. 38% dice marcos jurídicos y políticos propicios. Recursos y reparaciones tiene 28%. Las emergencias humanitarias tienen el 26%. Entender partes claves tiene el 23%. Y servicios, sistemas y redes de apoyos inclusivos tienen 21%. Desde esa encuesta, quizás parece que todos los capítulos tienen algunas dificultades para entender y creo que esto lo tendremos en cuenta yendo hacia adelante. La pregunta 6 es si hay un formato que prefieren para las sesiones de taller, por ejemplo, casos de estudio, paneles, talleres. Se incluyen como opciones conferencias, actividades en grupos, estudios de casos y mesas redondas. Y pueden responder la pregunta para decidir sobre los formatos para las sesiones a futuro. Daremos unos minutos para que puedan responder. Como mencioné, si hay cualquier otra sugerencia que no se incluye en la encuesta, también pueden colocarlo en el chat para que podamos conocer otros posibles formatos que podríamos utilizar. Rita, are we still getting responses on this question? Rita, aún estamos recibiendo respuestas. Hemos recibido 40. Sí, por favor, muestra las respuestas. Sí, hemos recibido 40, es casi la mitad de las respuestas. Should be able to see the results. Yes, I can now see it. And it looks like the majority would Parece que la mayoría le interesa ver estudios de casos o discusiones de panel o mesas redondas. Creo que esa es una retroalimentación interesante porque recibimos información de expertos. Así que creo que los estudios de caso y los paneles son algo que podemos considerar hacia adelante. 41 persons have responded in total. Aquí respondieron 41 personas en total. Tenemos un par de minutos. Ya no pueden responder.
porque ya se cerró. Entonces pasamos a la siguiente, que es la última pregunta, que es la pregunta 7. ¿Qué parte de las directrices quieran que se traten en los talleres temáticos? Pueden colocar su respuesta en el cuadro. La pregunta es, ¿qué aspectos de las directrices le gustaría que se abordaran en los talleres temáticos? Y también abriremos el micrófono por si quieren hablar. Veo que Winfred dijo una discusión en panel para la anterior pregunta. Gracias, Winfred, es muy útil. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? No veo nada en el chat. No veo tampoco manos alzadas. Así que daré unos minutos para que coloquen sus respuestas. Tengo una pregunta que quiero abrir al público. Cualquiera puede responder. Cualquier participante puede responder. Como sociedad civil, podemos lograr que nuestros gobiernos conozcan las directrices. ¿Alguien tiene una sugerencia sobre ello? Creo que muchas veces los gobiernos dicen que van a comprometerse a implementar estos instrumentos, pero finalmente no lo hacen. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para garantizar que los gobiernos adopten e implementen lo que dicen que van a implementar? ¿Alguien tiene un comentario o sugerencia sobre ello? Yes, Cesar, please go ahead. Adelante, César. En primera instancia, creo que la gente no conoce completamente no conocen a qué gobiernos aplican las directrices y por ello no tienen elementos para poder decirle a sus autoridades. Si las personas que están en esta sesión no conocen las directrices, va a ser difícil para ellos o para nosotros convencer a las autoridades a cambiar y tomar acción. Gracias. Gracias, César. Para resumir lo que dices, y me puedes corregir si me equivoco, tenemos que empezar por hacer sensibilización y responder a las faltas de capacidad, no solamente con los gobiernos, sino con la comunidad y luego ir de abajo hacia arriba. También hay respuestas en el chat. Theodore dice,
incorporar las directrices en la legislación nacional. La ratificación muchas veces no es radicar una directriz, a veces no es suficiente. Creo que debemos trabajar con ciudadanías que no conocen esta agenda. Los gobiernos no pueden simplemente ignorar las directrices. En Argentina, la convención hace parte de la Constitución, pero no se ha adoptado una ley nacional en cuanto a al Comité por los Derechos Humanos, Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2008. Sí, es Juan hablando. No se ha adaptado ninguna ley nacional, a pesar de que la convención está en la Constitución, no se adaptó ninguna ley nacional. O sea que a veces no es suficiente que la convención sea parte de la Constitución. Gracias. Yes, yes. Thank you so much for that. Sí, sí, muchas gracias. A veces siento que los estados simplemente ratifican los instrumentos, pero no hay una institución, no una intención, porque incluso años después no se ha implementado. Entonces tenemos que presionar fuertemente a nuestros gobiernos. Yes, I have to, and then okay, Rita, I can't see the responses, so if you can... I will need to read them out because they are on the Zoom. Voy a leerla antes de que cerremos la sesión. Tal vez podemos tomar otras intervenciones y tengo tiempo para hacer el resumen del resto. Entonces, la implementación de la política es el tema que debemos puntualizar. Sí, definitivamente eso es lo que debemos hacer. Creo que la implementación tiene que ser lo que se debe abordar. No podemos, los gobiernos tienen que abrirse a trabajar con las personas con discapacidades, con OPDs, con las coaliciones. Entonces, totalmente de acuerdo con esto. Gracias por compartir tu nombre, Shibu-Wan. ¿Cómo es que ha tenido éxito y cuál es su importancia? ¿Hay alguien más cómo responder a esto, por ejemplo? ¿Qué tan exitoso, por ejemplo, casos exitosos de reparación? ¿Cuál es su significado? Esa es la pregunta. No veo a nadie que quiera responder a esta intervención. Entonces voy a leer otra. Debemos asegurarnos de tener también, hacer acciones independientes que hagan a los gobiernos responsables. Creo que definitivamente necesitamos Lorena wants to intervene. She has her hand raised. ¿Hay otra persona que quiere intervenir en este momento, por favor? Lorena, please go ahead. Lorena, si quieres hablar, ya puedes hablar. Abre el micrófono. Hola, buen día. Gracias por el espacio. Yo justamente ayer terminé de hacer una capacitación a servicios de salud mental
en el archipiélago de Chiloé, que es la Patagonia de Chile, y algo que tengo que subir a un informe final luego de esta capacitación es que quienes intervienen en nuestros procesos en el APS, que es la primera instancia de la salud mental, donde entramos las discapacidades muchas veces para comenzar nuestros procesos, no tienen idea lo que significa la desinstitucionalización y creen que es solamente cerrar psiquiátricos y que ellos quedan sin trabajo. Eso es lo que ellos creen. Entonces, mi posición es que desde el centralismo, desde los gobiernos, desde lo central, desde los ministerios, no existe ni siquiera una socialización de lo que significa la desinstitucionalización. Porque pasa a ser una caricatura para psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, que son quienes noto que para lograr la desinstitucionalización tenemos que hablar de gobernanza, de cómo lo comunitario y lo social interviene y debe intervenir en nuestros procesos, en nuestra discapacidad. Y no tenemos catastros de buenas prácticas en lo que tiene que ver con gobernanzas locales. Es la única forma de transitar a la desinstitucionalización entendiendo que es un proceso, porque es un proceso. Pero no tenemos catastros de buenas prácticas y por eso que los estados o los ministerios de salud finalmente solo ratifican, pero no lo implementan. Porque ellos solamente funcionan en relación a metas. El Estado funciona con metas, con estadísticas, pero nosotros no estamos dentro de esas estadísticas, nuestras buenas prácticas, lo comunitario, lo social, porque no está dentro del espacio sanitario. Yo pienso que debiéramos levantar esos catastros de buenas prácticas, porque tenemos que demostrarle a nivel internacional y nacional en cada país que se ratifica en las directrices y los países firmantes que existen buenas prácticas y que se puede implementar finalmente. Ese es mi comentario. Gracias. Elena, I'm so sorry. We wrap up your response as we're running out of time. Sabiha, I think we will have to move on to Manal. Yes, because we are, thank you. Thank you, thank you. Thank you so much to everyone for your responses. Muchísimas gracias por todas las respuestas, las intervenciones, los comentarios. No sé si alguien quisiera contribuir a más, pueden enviarlo al email que les dimos. Muchísimas gracias a todas las contribuciones. Vamos a... Muchísimas gracias. Vamos a dar la última palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya que estamos un poco corridas de tiempo, queremos hablar de el manejo internacional de defensa. Nosotras somos una red de personas con discapacidad intelectual y de familias. Voy a hablar de los idiomas que están en disposición para ser consultados, cómo la guía se tradujo en algunos idiomas oficiales y que pueden encontrar lo pueden encontrar en inglés, en francés, en español, en árabe, en chino y en ruso. Esas están en las páginas web, en la página web, como parte del trabajo de promoción de la coalición global. Nosotros hemos tratado de desarrollar otros idiomas para poder traducir las directrices. Algunos miembros de la coalición han hecho las traducciones directamente o también hemos apoyado o motivado a que otras partes lo hagan.
Aparentemente, bueno, vamos a la otra diapositiva. Ahora tenemos más de 12 traducciones de los lineamientos. Algunas están todavía en construcción y adicionalmente se está haciendo un documento, adicionalmente al documento técnico de las directrices, lo estamos tratando de hacer más sencillo para que sea mucho más fácil acceder a él en un lenguaje más claro. Adicionalmente, a este lenguaje más sencillo que hemos tratado de construir, también hemos tratado de desarrollar algunos videos que describen las directrices para hacerlas más asequibles. Estos videos tenemos 16 videos que describen los distintos capítulos de las directrices. Los videos están en inglés y en español, así que pueden encontrarles las versiones simplificadas y los videos también con el enlace y todas las traducciones que ya existen. En nuestras páginas sociales y encontrar material disponible. Aquí está el enlace para que puedan acceder. Por favor, háganos saber si saben si hay otro tipo de traducción o si tienen la capacidad de traducir en sus otros idiomas, en sus lenguas nativas. Vean el chat. Next slide, please, Ines. Yes. So thank you. I won't take more time and we'll let just a few minutes for Nadia to wrap up and conclude. Ahora a la compañera que va a hacer las conclusiones. Gracias a todos los participantes, a todas las personas que se han comprometido con este proceso. Tenemos una falta de compromiso de los gobiernos, es lo que hoy hemos identificado. Tampoco hay voluntad política, tampoco hay comprensión, tampoco hay compromiso con las organizaciones. A veces no se entiende o a veces hay malas comprensiones. Entonces, la coalición está proponiendo acá una agenda de los siguientes seminarios web. El 30 de abril vamos a hablar de los derechos internacionales de discapacidad, de interseccionalidad en el proceso de desinstitucionalización, y el 9 de mayo vamos a hablar de inclusión internacional con la comunidad de apoyo de sistemas, servicios y redes. En junio no sabemos aún las fechas, pero tenemos la de organizar Validity Foundation, también los marcos legales de las políticas, las reparaciones y los puntos. Luego en septiembre vamos a trabajar también el acceso a los principales servicios. En octubre las obligaciones de los estados parte y los elementos clave del proceso de DI y luego tenemos en noviembre la emergencia DI y la cooperación internacional. Luego en diciembre vamos a tener información desagregada y los marcos de monitoreo para que, por favor, para que esto nos permita facilitar la transición. Todos estos seminarios están pensados para ello y que esto sea posible para todos. Muchísimas gracias a los intérpretes para mantenerse, a la subtitulación, a la lengua de señas y a los organizadores y a toda la coalición global y también a todos los colegas y participantes. Algunos se levantaron muy temprano, otros están muy tarde despiertos, pero la idea, ese es solo el comienzo, la idea es unir fuerzas.
para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias y nos vemos. Les sugiero que contacten a la Coalición Global para que puedan, aquí está el mail nuevamente en el chat para que lo copien y nos contacten a través de este correo. Nos vemos nuevamente en el próximo seminario. Gracias.